Vamos a comenzar, yo les sugiero a ustedes que comencemos por el tema de la refrendación de estos acuerdos de paz para que luego nos volvamos a otras cosas que han pasado en estos días. Pero quiero comenzar por ahí porque se ha centrado el debate y la polémica por esto de que si hay necesidad de refrendar o no los acuerdos como había propuesto el gobierno nacional. El fiscal está opinando sobre eso, le caen rayos y centellas porque se está metiendo el fiscal en este tema. Le dicen que es mandadero del presidente Santos mandando mensajes ahí subliminales. Y yo quiero que comencemos, doctor Jaramillo, sobre ese tema de la refrendación. Jurídicamente no es necesario que el gobierno refrende estos acuerdos, políticamente sí. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Referendo, consulta o qué otro mecanismo? No, le voy a ser sincero, voy a recoger parte de sus palabras. El fiscal hace mucho tiempo viene siendo un vocero del presidente Santos. Es indudable que el pueblo colombiano tiene que expresar la voluntad de aceptar o no esos acuerdos que se han venido llevando a cabo en La Habana. Es imposible que hoy por hoy quien persigue el delito y lo investiga esté diciendo que no es necesario la refrendación o un mecanismo donde participe el pueblo colombiano para estar o no de acuerdo con, con lo que se firme allí. El Centro Democrático, el presidente Uribe, ha sostenido que es muy importante revisar de nuevo el tema de la Asamblea Constituyente, específicamente para el caso de los acuerdos de La Habana. Es lo único que se tocaría en esa Asamblea Nacional Constituyente. Y el Centro Democrático sigue pensando igual. Bueno, yo antes de preguntarle a nuestros otros invitados, yo quiero hablar de las críticas que ha recibido el fiscal frente a lo que siempre se argumenta aquí de la independencia de los poderes, que eso es más, digamos que está en el papel, pero en la vida real no se da. Independencia, el fiscal debe ser independiente del gobierno y entonces algunos dicen que por ser independiente tiene derecho a hablar de estos temas para mostrar independencia y al contrario otros dicen que no hay independencia porque está hablando del tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hay o no independencia en este caso con el fiscal doctor Pardo? No, Germán, es que, decir, por teoría, la democracia es independencia de poderes. Lo que pasa es que en un tema como la paz, todos los poderes tienen que opinar y tienen que intervenir, por Dios. O sea, si el Congreso no opina, ya refrendaron otra vez el marco legal para la paz. A partir de esa ley ya sancionada, se van a generar unos decretos, unas resoluciones, otras leyes que favorezcan, que faciliten una paz integral. El fiscal tiene que opinar, es el fiscal general de una nación, tiene opinión, tiene vocería. Yo siempre pienso que el fiscal es un hombre culto, es un hombre que ha leído, el fiscal evalúa. Lo que pasa es que en Colombia estamos en una situación de un modelo político que lo hemos dicho desde las elecciones, Germán, que a la élite colombiana le ha funcionado el modelo de la bipolarización. Entonces nosotros somos un régimen bipolarizado desde Antonio Nariño y Camilo Torres, nuestros primeros próceres, y hoy está bipolarizado, bueno, luego los trapos rojos y azul, todo el cuento, y hoy está bipolarización política entre Santos y Uribe. Pero yo he dicho, yo he pedido, digamos, yo vengo en un ánimo de conciliación por la paz necesita conciliación, necesita la calma de los espíritus, necesita prudencia, necesita conciencia. Mire, yo vengo a hacer un viaje al departamento del Meta. Hace 2 días llegué del Meta, es una confidencia. Estuve hasta en Acacías, que es cerca a uno de los territorios donde las FARC son muy fuertes, por el bloque oriental de las FARC. Y que ha vivido tanto la guerra en el Meta, siento una esperanza en los habitantes del Meta que han sufrido la guerra tanto o más que nosotros en Antioquia con el proceso de paz. Entonces, digamos, la paz convoca a una discusión. El fiscal, desde el punto de vista teórico, tiene razón. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Entonces, el fiscal tiene la razón. No es obligatorio refrendar los acuerdos de paz ni con las FARC ni con el ELN desde el punto de vista legal. Otra cosa es lo legítimo y otra cosa es lo político, que es otra. Pero aquí el doctor Jaramillo tiene derecho a réplica. Es que a mí me preocupan esas frases de algunas líneas de la bipolarización. Nos tenemos que reconciliar. Es que nos están metiendo a los 44 millones de habitantes en Colombia que nos tenemos que reconciliar.
Pero es que, por Dios, como si nosotros fuésemos los causantes de los 50 años de atrocidades de la FARC. El victimario debe reconciliarse con su víctima, y eso no lo ha hecho la FARC, ni lo está proponiendo ni siquiera, ni lo quiere hacer. Aquí no nos vengan con el cuento que nos tenemos que reconciliar entre nosotros, Hombre, por Dios. que son 50 años, A ver, 50 años de esto y nos están poniendo como si fuéramos victimarios 50 millones de habitantes. No es un asunto de entendernos como victimarios todo el pueblo colombiano, sino en una dinámica de un conflicto que ha causado muchísimo dolor con una diversidad de actores que en territorio se manifiestan en realidades como que una familia tenga un hijo en un grupo, un hijo en el otro, donde los odios se mueven de un lado al otro, donde la venganza, el ánimo de venganza se mueve de un lado al otro, donde quienes más padecen en este momento las dinámicas de la guerra, los campesinos de Colombia en muchas zonas aisladas del país reclaman la necesidad de construcción de la paz, o sea, la reconciliación. Es un ejercicio de superación de una historia que ha causado muchísimo dolor. Aquí todos son colombianos, independientemente de la bandera que lleven en el hombro. Todos son colombianos. Y la mayoría de esos colombianos que terminan muertos en el conflicto son los hijos de los campesinos que están en uno o en otro, que por las condiciones mismas del país han estado ahí, han terminado en uno u otro grupo. A mí discúlpeme, usted está sacando una teoría muy facilista. Yo soy víctima de la violencia colombiana. Como muchos otros. Mi hermano fue asesinado por Karina. Pues ayer precisamente en el canal regional aparece ese tema de Karina en la muerte de mi hermano. Pero no nos pongan de victimarios a nosotros, hombre, por Dios. Somos víctimas de unas atrocidades de una guerrilla indolente a 44 millones de habitantes. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Ustedes nos ponen en igualdad de condiciones como si nosotros hubiésemos sido victimarios, hombre. Nosotros no somos victimarios de 50 años de atrocidades de la guerrilla. No, Juan Fernando. No, mire, es que buscar la paz por buscarla a los trancazos, sin respeto a la víctima, esto es lo que nos tiene en esta discusión. ¿Qué hacemos con los militares de los falsos positivos? Dime tú qué hacemos con los militares de los falsos positivos. Guillermo, déjeme terminar esta idea. Lo que pasa es que digo que es facilista porque no estamos metiéndonos en la discusión de filosofía de Estado, porque es que ese tema que están planteando, así como lo está haciendo el representante de la Cámara, con todo respeto lo digo, pongámonos en una escala más de la discusión, que la ciencia política, la teoría política, a ver si podemos resolver entonces en qué tipo de Estado estamos y qué hemos tolerado como Estado, y qué es hoy por hoy lo que el Estado, no estoy hablando de Santo, el Estado debe proponerle a los fascinerosos de la FARC para ver si podemos llegar a una reconciliación, pero de victimarios con víctimas. No es que aquí somos 44 millones de victimarios, no. 50 años no hemos tenido de conflicto los colombianos. Hemos tenido unas minorías como son las FARC, frente a unas mayorías que somos los demás. Mira, Juan Fernando, no puede negar la realidad del conflicto tampoco. Yo sé que este proceso de paz en campaña se vuelve bandera. ¿Usted cree que estoy hablando de política? No, pero es que obvio que estás hablando de política. No, claro, Juan yo estoy hablando como profesor universitario, claro, pues si quiere que lo yo también así. Soy profesor universitario. Por eso, pero no me ponga en condiciones de ¿cómo discusión usted me dice a mí? acá. Es decir, claro, incluso se abusa de las víctimas, incluyendo a tu hermano. Es que yo he tenido también víctimas muy cercanas a mí, bastante cercanas, porque yo en su momento creí que la opción era la guerra y estuve en el M-19 y tomé una decisión honesta y ética por Colombia, y hemos comprobado que la paz se puede hacer, y seguimos en funciones públicas, seguimos opinando, construyendo una nación pero con democracia, no una nación con desigualdad ni con los altos niveles de... ¿Por qué Colombia repetí lo último que con dijiste. los altos niveles de desigualdad y de miseria? ¿Por qué? Es que si algo favorece... O sea, que el conflicto fue por eso. Si algo no, es lo que estás planteando. ¿Tú qué crees que cómo comenzó el conflicto? O sea, que estamos ¿Cuál es el hablando origen de la guerrilla? O sea, que estás hablando de las causas objetivas del conflicto. ¿Cuál es el origen de la guerrilla? Es una teoría vieja, viejísima y marxista. No importa. Pero viejísima y marxista. Claro. ¿Sabe quién es el autor más leído hoy? Le digo, Juan Fernando, si usted no sabe, porque creo que no lo sabe. Contá. En Europa y en Estados Unidos es Carlos Marx, filósofo alemán. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces, el origen de las FARC y del ELN, ¿cuál fue el origen? Si tú sabes de historia, hombre, no, venga, esto no es un tema de historia, esto es un tema de estudio. No, es un tema de historia. De estudio, claro, y de ligarlo a teoría de Estado. Claro, lógico. Y de cómo debemos manejar esta discusión del Estado. Miren, yo le voy a decir una cosa. Ustedes, los de la izquierda, han creído que las causas objetivas son los que crearon el conflicto. Acaba de ratificarlo usted. Mi opinión, desde mi perspectiva de estudio, como profesor universitario y como profesor de posgrado, fue una línea de instrucción
de La Habana y de la izquierda mundial para crear esos fascinerosos y narcoterroristas de la guerrilla que Castro aquí. el que mató, él es el gaitán. Eso es simplificación. La simplificación la tienen acá diciendo que la pobreza es la que nos llevó a esto. Hay una realidad del conflicto que se alimenta de varios orígenes y varias fuentes. Hay un asunto de inercia misma de la guerra. Hay unas realidades dentro de esto que son innegables. O sea, que en Colombia surgió unas guerrillas en el medio de una historia de país que ha carecido también de una identidad y un mito fundacional claro y que ha sido influenciada precisamente por la polarización de la que habla el profesor, que es una realidad que se puede trazar en la historia y que ese hecho inicial tiene como consecuencia pues, un hecho real y concreto de la creación de unas guerrillas en Colombia que por supuesto en su momento respondieron a una dinámica geopolítica que se movía alrededor de dos visiones de la economía mundial, por supuesto. Y eso no es ajeno a la realidad de ese momento político de la historia del mundo. Entonces, claro, en todo el mundo se dieron las confrontaciones a través de, pues, por las posiciones de dos bloques dominantes que tenían uno y otro distintas visiones de cómo debería funcionar la economía de un país. Ese conflicto en medio de una Colombia desigual, en medio de una Colombia polarizada, en medio de una Colombia con una democracia bastante excluyente, fue corriendo durante todos estos años con todas las atrocidades que se le puedan endilgar a este conflicto, atrocidades dolorosas que se tienen que acabar, con todas las desdibujaciones mismas de la ideología que inicialmente sustentó, con todo eso son realidades que uno no puede tampoco entrar a negar, pero que de entrar a decir que que en Colombia no existe un conflicto sustentado en unas razones objetivas es también simplificar mucho los hechos. Vamos a hacer, señores, una pausa. Tenemos que hablar, doctor Jaramillo, de la responsabilidad del Estado hace muchos años en el surgimiento de estos grupos armados ilegales, porque de eso se ha hablado también. Es que eso es lo que quieren tapar. Exactamente. Pero bueno, vamos a hablar ahora. ¿Somos culpables de eso, Luis? Por Dios, es una falta de respeto para la ciudadanía. No, vamos a hablar, doctor Jaramillo, después de la pausa. Bueno, está interesante el debate, nos fuimos un poquito para la historia. Yo sí le quería insistir, doctor Juan Fernando, en el tema que le planteaba al final, porque yo creo que no se puede negar la influencia de Cuba, Rusia, lo que usted decía, pero también uno ha oído y ha estudiado y ha conocido y se ha hablado durante mucho tiempo de unas condiciones hace muchos años que digamos que sirvieron de caldo de cultivo para que surgieran grupos como este, así como surgieron los grupos paramilitares también alimentados por otro tipo de factores. Entonces quiere decir que en Colombia no había razones para que existiera una guerrilla hace 50 años. No, yo lo que estoy diciendo, Germán, es lo siguiente. Todo el estudio que he llevado a cabo sobre ese tema me ha llevado a la conclusión que fue una estrategia ruso-cubana para arrancarle a un tema de conformación de guerrillas en América Latina. Esa es la conclusión de mis estudios. ¿Sí? Esto no pues lo estoy sacando por la manga, ni del sombrero, no el sombrero tuyo, ni del sombrero. Pero esto no es un tema, todo mi análisis, todos los estudios que yo he llevado a cabo es que fue una estrategia creada Rusia, Cuba, para manejar el tema latinoamericano en la creación y conformación. Aquí hay una cosa que le tengo que reconocer a Víctor. El tema geopolítico, que es recogiendo lo que estábamos hablando anteriormente, y que también hay unos factores que abonaron esa estrategia cubana. Para eso no tengo la menor duda, pero que se diga hoy por hoy que hay causas objetivas del conflicto, oh, ve por Dios, eso no existe, ¿Por qué tendríamos que volver a la teoría que el que es pobre puede ser violento más fácil que una persona que tiene dinero o que sea culta? Eso no es así, eso es llegar al facilismo más irracional que puede tener la filosofía política. Esa es mi opinión. A ver, Víctor. Pero venga, antes de que le dé la palabra a Víctor, es que nos salimos del tema y estoy de acuerdo con usted. Arrancamos con el fiscal y nos metimos en esto. Sí, pero redondeamos el tema porque se puso también interesante. Víctor, para concluir este asunto. No, pero yo creo que negar, porque es una verdad a voces, pues que la Revolución Cubana y que la Unión Soviética fueron referentes ideológicos para la lucha armada en los países de América Latina, pues son absurdos. Nadie lo desconoce. Nadie lo desconoce, ni ellos. Incluso, si nosotros vamos a entrar en la historia del conflicto, por supuesto existen unas condiciones objetivas, pero existe dentro de Colombia un conflicto político. Es decir, en el momento en que se alzan en armas con unas ideas, con una estructura, con una propuesta de configuración del Estado basada en una realidad, es una lucha política que se alimenta de unas condiciones objetivas, pero cuyo objetivo principal es la transformación del Estado. Es decir, es una lucha entre una visión del Estado
que funcionaba al servicio de unas clases dominantes y una visión del Estado más ligado hacia la visión del Estado que tenía otro bloque del poder mundial en ese momento, que era la Unión Soviética. Colombia tiene un conflicto político y ese conflicto político es también un conflicto social, en la medida en que la pobreza, sin duda, si bien no es la causa de la violencia per se, la pobreza sumada a las altas condiciones de inequidad sí tiene mucho que ver, y eso lo reveló estas semanas pasadas ONU Habitat, que presentó en Estrasburgo un informe donde habla de cómo la inequidad se convirtió en el principal elemento generador de violencia en las ciudades latinoamericanas. Entonces, eso forma parte de una realidad. Bueno, yo no desconozco, que no es que entonces porque usted sea pobre sea violento, porque incluso el mismo estudio lo plantea. Perdóname, representante, yo llego en la línea, primero, de la reconciliación. Yo creo que es una línea ética hoy para la coyuntura política. Pero la reconciliación de quién es, Luis. Pero déjame hablar, yo te dejo hablar a ti. Pero entonces, no, ¿cómo es Juan Fernando? Entonces, pero Luis, es que ¿sabes cuál es el problema de ciertas estructuras políticas? Es el autoritarismo. Es creer que siempre tiene la razón. Es buscar en todo chivos expiatorios, es buscar en todo demonio. En todo aquí el demonio, aquí hubo guerrilla liberal, que fue el origen de las FARC y del ELN, porque existió Fidel Castro. ¿A quién se le ocurre eso? La guerrilla liberal fue liberal del Partido Liberal. En Antioquia ¿sabe cuál es la base de operaciones del Frente 34 de las FARC? A ver, pues usted que está estudiando para la maestría. Te voy a explicar de la historia para que hablemos sobre el conocimiento y la información. Seguramente tú tienes mejor información porque fuiste guerrillero. No, además fui comandante del enemigo en Antioquia, lo digo con todo cariño, nunca lo he escondido, y luchamos por democracia y por humanismo y sigo con la misma ideología. Yo de ahí no me muevo. Por eso como funcionario público he sido pro, no he perseguido a nadie. Yo sí no me he robado un peso. He sido transparente en mi vida pública y soy sincero, directo, pero soy reconciliador, soy mediador. Entonces mira. ¿Y quién sí? No, escúchame. Entonces ¿Quién sí en esta mesa? Tú estás en campaña, yo no voy a caer en tu campaña. No, pero ¿quién sí en esta mesa? Déjame terminar, Juan Fernando. Bueno, vamos a hablar ordenaditos, por favor. La guerrilla liberal en Antioquia se formó por Urrao Pavón. ¿Sí? El comandante fue el Mocho Franco. Después murió atravesando el río Sinú, después del acuerdo de paz. Como Guadalupe Salcedo fue fusilado en el Meta, me lo recordaron ahora, cuando fue amnistiado por Rojas Pinilla, y después lo fusilaron a todos, ¿sí? Como a nosotros nos mataron a Carlos Pizarro en su momento. Ahí, en ese territorio que hubo guerrilla liberal, que no había castristas, no había maoístas, no había estalinistas, no había Ho Chi Minh, los de Vietnam, no. Guerrilla liberal, cuadros liberales, historia liberal, mujeres liberales, cabo de la policía liberal, como fue en Santander, como fue en Tolima. Ahí se formaron el Frente 34 de la FARC. El origen de la FARC y del ELN fue una absurda y descarada guerra entre el trapo rojo y el trapo azul, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Eso dice la historia. Todos los libros, Juan Fernando, todos, el que tú te leas, tiene que reconocer eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Condiciones objetivas no son, Juan Fernando, para que ampliemos un poco el concepto, no son solo lo económico. ¿Quién dijo? Condiciones objetivas son actuaciones políticas, son partidos políticos, son modelos políticos, son decisiones políticas, son decisiones de desarrollo. Es que ese cuento de que la pobreza es igual a guerra, eso no es cierto. Yo lo sé. Por Dios, yo me he formado como sociólogo y me he cultivado como sociólogo de profesión. Entonces aquí el tema es, ¿cuál fue el origen de este conflicto? Fue una guerra entre liberales y conservadores. Entonces por eso vamos a condenar a los liberales y a los conservadores. No. Es más, los liberales y los conservadores han ayudado a buscar la paz en este país también. ¿Sabes quién nos acompañó a nosotros cuando iniciamos el proceso de paz con Belisario Betancur, presidente antioqueño, de Amagá en 1982? ¿Sabes cuál fue el único congresista que nos acompañó a Plaza Pública a buscar la paz? Álvaro Uribe Vélez. Eso dice la historia y me gustaría volver a evaluar esas circunstancias políticas con el expresidente Uribe, porque desde mi punto de vista es un interlocutor cordial,
en debate político y debate público. Entonces las condiciones objetivas es mucho más allá que lo económico. Ese es el origen del conflicto. Entonces un conflicto, pero yo te decía la otra vez, Germán, que no es de 50 años, más de 50 años, porque el origen de la FARC y del ELN fue guerrilla liberal. Eso dice la historia. El ELN surgió en Santander y se tomó Simacota en 1965, inició como grupo guerrillero porque ahí se formó la guerrilla liberal de otro escabo de la policía, Rangel. ¿Okay? Y si vamos a Tolima, Mariachi, Sangre Negra, Teófilo Rojas, el mismo Marulanda, Tiro Fijo, era liberal de origen liberal. Traicionado, claro, por supuesto. Fue traicionado, los persiguieron. Esas son condiciones objetivas y ahí sí hablamos. Pero mira, Germán, esto que pero estás diciendo es bien importante para incluso este momento en el que se encuentran los diálogos de paz en La Habana, que es el tema de víctimas. Claro. Porque en este ejercicio, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que tiene que dar, esta oportunidad se la tiene que dar Colombia entera, de construir, reconstruir la historia de su conflicto. Esos son de esos elementos que son indispensables para que la paz pueda ser una paz verdadera y duradera. Reconocer la verdadera historia del conflicto colombiano, sus orígenes, sus dinámicas, sus aciertos, sus desaciertos, sus errores, sus dolores, sus aberraciones. Y sus responsables. Y sus responsables, por supuesto. Eso es y eso se va a dar así, precisamente, a través del debate de las distintas posiciones, llevando a que los colombianos podamos por lo menos entender por qué estamos en este asunto tan absurdo que es la guerra. ¿Por qué estamos en algo tan absurdo como es la guerra? ¿Y por qué es conveniente entonces también terminar con ese conflicto que ha llevado allá cerca de 6 millones de víctimas? Venga, Víctor, perdóneme, este proceso de paz es tan importante que hasta Luis Carlos Restrepo, un prohombre de las presidencias del doctor Uribe, del expresidente Uribe, ¿sí? Hoy expresó en la W y en los medios de comunicación, le pide al presidente Uribe en particular acompañar el proceso de paz, así sea con críticas, con ubicaciones, con discusiones. No, muéstrame el volante, yo leo ante los televidentes lo que dice el doctor Restrepo, claro, ¿sí? Restrepo pide al uribismo respaldar los diálogos de paz. Y le dice, hay que persistir insistentemente. Esto es textual. Como yo soy investigador, soy objetivo, soy textual. Yo nunca abuso de nadie ni de ninguna postura. Esto es textual. Dice, hay que persistir en los diálogos. Colombia merece salir del conflicto centenario. Eso dice Luis Carlos. Llegamos al tema de Luis Carlos Restrepo, que también lo íbamos a abordar aquí, y yo quiero que analicemos también este asunto, porque Luis Carlos Restrepo, excomisionado de paz del presidente Uribe, salió del país, y bueno, muchas críticas de algunos exfuncionarios del presidente Uribe fuera del país, porque dicen no hay garantías en Colombia, porque se sienten perseguidos. Pero aparece ahora Luis Carlos Restrepo hablando, mandando cartas, inclusive sacaron una entrevista que había sido vieja en la época en que era comisionado de paz, donde hablaba de que el gobierno pensaba que no era necesario que las FARC pagaran cárcel. Ya el presidente Uribe, expresidente Uribe, dijo que así no era del todo cierto la cosa. Pero también se está hablando, doctor Juan Fernando, que está buscando Luis Carlos Restrepo beneficios jurídicos, cambiando de postura, dicen unos, para ver cómo se le suaviza la situación con el fiscal Montealegre. Pero también dicen otros que es una especie de vocero también, digamos que del mismo uribismo, para no decirlo de frente a Álvaro Uribe, ni decirlo Rangel, simplemente otro vocero para irse metiendo poco a poco en el asunto. ¿Ustedes tres qué piensan de este tema? No, mire, yo pienso que Luis Carlos Restrepo, como bien lo dijo Luis Guillermo, es un hombre muy importante para el uribismo, para su pensamiento. Desconozco las motivaciones que hoy por hoy tiene Luis Carlos en empezar a jalonar un acercamiento con el proceso de paz y de nuevo con Colombia, porque arrancó por ahí. Básicamente, yo verdaderamente lo respeto mucho, lo conozco y he discutido en muchas ocasiones con él, porque mi padre, Jaime Jaramillo Paneso, ha estado muy cerca de él siempre. Un gran hombre además. Un gran hombre. Tu papá es un gran hombre de paz. Ay, Jaime Jaramillo Paneso también es un hombre de paz. También. No, y nosotros todos somos personas de paz. Lo que pasa es que son los modelos de cómo llegar a la paz, sí, tenemos las discrepancias ahí, verdaderamente. ¿Pero usted está de acuerdo con Luis Carlos Restrepo? No, yo tengo discrepancias, pero entonces...
Vamos pues, con calma, muchachos, con calma. Estoy de acuerdo que el proceso de paz no debe parar, pero no estoy de acuerdo en la metodología o las conclusiones que ha venido manejando Luis Carlos Restrepo, como por ejemplo el tema del cese de hostilidades. ¿No? Yo insisto, y recogiendo la fundamentación ideológica del presidente Álvaro Uribe, además porque la comparto, que no debe haber un cese bilateral, que la guerrilla debe seguir en la aplicación de una cese de hostilidades unilaterales. Es muy peligroso dentro del concepto de la ciencia política, de la teoría de Estado, que un Estado pare, porque eso no es un buen mensaje. Víctor, tú que haces parte del Congreso de la República, eso no es un buen mensaje para las generaciones actuales y futuras, porque le estaremos dando una desventaja a la ciudadanía, a la juventud, para entender que el delito sí puede parar un Estado en este tipo de situaciones. No comparto eso de Luis Carlos, no lo comparto. Pero mira, Germán, me permite, doctor, antes de que sigamos, ya le voy a dar la palabra. Con la palabra. Por supuesto, ya tiene el turno. Muy amable. Y después Víctor. Vale. Digamos que retomando un poco lo que dice el doctor Juan Fernando Jaramillo, y va en el mismo sentido para ustedes dos, a la gente, independientemente de si está a favor o no del proceso de paz y quieren que se firme la paz con este grupo guerrillero, a la gente no le cae bien que el ejército deje de perseguir a este grupo. Es decir, en estos momentos, quiero decir, cese unilateral, tregua de las FARC, bienvenida, por supuesto, ustedes la han pedido hasta más no poder. Dice el gobierno, dicen muchos que se está cumpliendo, que se cumplió, pero pedirle al ejército que suspenda las labores que constitucionalmente le obliga, pues no es muy bien visto, es muy complicado, insisto, en estos momentos. Digamos que podríamos estar un poquito a tono con la gente del Centro Democrático en esto. No, es que mira, yo quiero plantear el tema es porque nosotros hemos recientemente constituido un comité que llamamos Colectivo Voceros de Paz Antioquia, de personas que hemos hecho parte de procesos de paz, que han sido exitosos. En particular, ahí hay compañeros del M19, pues, entre otros Luis Guillermo Pardo, hay compañeros de EPL, Esperanza, Paz y Libertad, como Gerardo Vega, como Aníbal Palacio. Hay un vocero que para nosotros es fundamental, que es un vocero del proceso de milicias populares en Medellín, porque nosotros vamos para el tema de posconflicto urbano y es fundamental, representante, usted tiene que grabar este tema y tiene que hacerlo su norte, su tarea por Medellín y por muchas ciudades de Colombia. Elías Vallejo, que vivió ese proceso. ¿Por qué? En el sentido de que Colombia necesita, y Antioquia en particular por el debate, Juan Fernando, te lo digo con todo cariño, sí, yo intento ser lo más respetuoso, es mi manera de ser contigo. Y yo contigo, Lucho. Por supuesto. Entonces, y con Víctor también, y con Germán, que es el moderador. Queremos, aquí hay una experiencia de paz. Colombia no está haciendo el primer proceso de paz con las FARC. Nosotros firmamos el primer proceso de paz con M19 en 1990. Y de ese proceso de paz surgió la famosa papeleta, la séptima papeleta, que dio origen a la Asamblea Nacional Constituyente, donde en esa constituyente, la DM19, ya nosotros nos presentamos como opción política, ya desmovilizados, y sacamos casi la mayor votación, con 19 grandes constituyentes. Y llegaron 4 guerrilleros que estaban en proceso de paz, no habían firmado la paz a esa constituyente, que fueron 2 del EPL, Jaime Fajardo y Darío Mejía, un delegado del movimiento guerrillero Quintín Lame, Alfonso Peña, y un delegado del PRT, que era una guerrilla que se había armado en la costa Caribe, que se llama Valentín González, se llamaba en ese momento. Y es decir, Colombia ya ha experimentado. Y este colectivo de voceros de paz quiere decirle a Antioquia, hay una experiencia de paz, la paz sí es posible, hay que salir del conflicto. Por eso a mí me parece fundamental la carta de Luis Carlos Restrepo, porque va a generar, Juan Fernando, al interior de ustedes, hay sectores intelectuales, sectores de pensamiento importantes, hay excompañeros de nosotros, como Eber Bustamantes, que es senador hoy, eso hizo parte del M19. Sí. Quiero terminar en esto, pero, hermano, de que en el último boletín... Pero venga, yo le redondeo la idea para que vamos al punto sobre la pregunta que yo le hice. Es que voy a llegar al armisticio. Le voy a decir, simplemente se compara
cuando se habla de cese bilateral y toda la cosa, se compara un poco lo que ocurrió con Pastrana en el Caguán, salvadas las proporciones, por supuesto, porque se concentraron en un lugar, y es decir, no les vamos a hacer nada. Lo que digo yo es que a la gente le preocupa, no les hagamos nada, dejémoslos y se expanden. Ya voy a terminar, y como Germán. fue la crítica en el gobierno de Pastrana, que se fortalecieron, Sí. y después fue más complicada la cosa. Disculpen, voy a terminar muy brevemente. Mira, como yo siempre ando con, digamos, fundamentado, ¿sí? Como yo no invento nada porque no es mi estilo, además sería un tonto porque estoy en un debate público y hasta ahora nunca he sido... Al punto, Luis Guillermo. Los yo le iba a decir convenios lo de mismo. Ginebra del 12 de agosto de 1940, es que este programa es pedagógico también, de nos acaba el tiempo. 1949 regulan el derecho internacional humanitario, y estos convenios de Ginebra congresista validan, ¿sí?, en el artículo 15 del protocolo el armisticio está garantizado, favorecido por el derecho internacional humanitario. Entonces Colombia ya, en el proceso de paz, ya nosotros vemos más cercano una tregua bilateral que en términos de DDH se llama armisticio. Eso es posible. Es Pero ya necesario. en este momento, Germán, Estamos muy cerca, En porque el- además, ¿sabe cuánto vale una bombita de esas que tiran? Es costoso. De Pero más que eso- 1.000 millones pero- de pesos. no, pero más ¿Y que sabe eso- cuánto más vale un que día? eso, No, Luis, pero ¿tú sabes cuánto vale un día de guerra? es costosísimo 60.000 millones de pesos. Pero, por Luis Dios. Guillermo, Hombre, yo quiero, pero rápidamente, quisiera, Víctor, para ir a la ¿Cómo le vas a pausa. meter a eso? Dentro pues, de eso, pero, en perdón, pero la un condición segundo, del un segundo. presupuesto. Víctor, tema rápidamente, importante. porque tengo que ir a la pausa. En la Comisión de Paz del Congreso de la República, yo formo parte de la Comisión de Paz del Congreso de la República, he expresado abiertamente la necesidad de un cese bilateral de hostilidades por muchas razones. Una de ellas es porque las condiciones mismas que motivan la necesidad de unos diálogos, que son precisamente los hechos dolorosos de la historia del conflicto armado colombiano, no pueden ser las razones que lo terminen. Y nosotros vimos flaquear los diálogos de paz con lo ocurrido con el general Salte. O sea, un hecho que ocurre en el marco de una guerra, que son hechos propios de esa guerra que ha vivido y que son las razones que motivan la necesidad de acabarla, no pueden ser las razones para terminarlas. Y por supuesto, no estamos diciendo el ejército renuncia a, sino que si existe un cese al fuego bilateral, el cese tiene que ser real. Y si las FARC lo incumplen, haciendo las acciones que los colombianos no quieren que hagan, no están cumpliendo el cese. Y ya ahí el discurso y el debate es otro. El discurso y el debate es otro. Entonces no es simplemente que las FARC hagan lo que quieran y que sigan haciendo las acciones propias de sus actos de beligerancia, sino pues, y que el ejército se quede quieto, sino que ambos grupos cesan en este momento para generar mejores condiciones. Le dejo una, para la- le dejo para una la reflexión negociación. para que retomemos el tema después de la pausa, Víctor y todos nuestros invitados, porque acuérdese que estamos hablando con un grupo armado ilegal y no con monjas de la caridad. Entonces es muy complicado, digamos, hacer esa vigilancia y que ellos se comporten como se deben comportar, porque ellos están por fuera de la ley, aunque sería ideal que ese conflicto se acabe, por supuesto, lo queremos todos. Bueno, continuamos. El debate no paró, a pesar de la pausa, pero eso está bien. Hablando, Víctor, es como se entiende la gente, y usted tenía, yo le planteaba Un punto, una situación una duda. allí. Hacer un cese bilateral, claro, no hay, digamos, los bombardeos y todo esto, porque es muy costoso además, entre otras consideraciones, Luis Guillermo. Pero yo le decía a Víctor, es muy complicado a un grupo armado ilegal pedirle obras de caridad por su condición de grupo armado ilegal. Germán, pero no son obras de caridad, son hechos políticos. Yo formo parte ahora o participo más bien, del Frente Amplio por la Paz, que es uno de los escenarios que está haciendo la verificación, y hemos estado juiciosos revisando los distintos informes que desde las distintas instituciones e entidades, desde la Defensoría del Pueblo, desde las mismas regiones, los informes que sacan las secretarías de gobierno, la policía, las fuerzas militares, frente a la realidad del cese unilateral. Y uno tiene que decir que han cumplido el cese unilateral. ¿Cómo? Salvo algunos hechos que se presentaron y que también informó la Defensoría del Pueblo, donde existieron en efecto combates, pero fueron combates que surgieron en el marco de las ofensivas de las fuerzas militares, uno tiene que decir, se han disminuido las acciones, se ha cumplido el cese unilateral de hostilidades. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo. Es que entre otras cosas, porque yo le vuelvo a plantear a los panelistas esto. Hombre, un Estado parado. Yo les voy a decir una cosa. La guerra es un atributo del Estado. Pues, vamos a subir un poquito más la discusión, Lucho y representante Germán. La guerra es un atributo del Estado, ¿cierto? Defender las instituciones bajo la guerra es un atributo del Estado. A mí me parece que con esa teoría mamertista, que hay que parar el cese de hostilidades también por parte del ejército, porque es muy cara una bomba, eso me parece lo más oprobioso que pueda yo haber escuchado en esta mesa.
Esto no es un tema de plata. Esto es un tema de unos bandidos, unos bandoleros, acabando las instituciones, siguiendo en la misma tónica, acabando con niños, reclutando niños, haciendo todo lo que vienen haciendo. Y nosotros estamos hablando que es que cuesta mucho un dinero y que por eso hay que también decirle al ejército, pare. Eso no es posible. Mire, uno tiene, vea, en esto tenemos que ser también serios. Una cosa es estar en una posición ideológica y otra cosa es saber en esa posición ideológica cómo vamos a defender Estado, el Estado. Y con la posición que hoy por hoy estoy escuchando aquí, no estamos defendiendo el Estado, estamos defendiendo un paso del acuerdo, porque entre otras cosas, como decía bien usted, Germán, en el armisticio ahora, por Dios, todo el mundo ha defendido el proceso que llevaron a cabo con el M-19 y el Estado ha protegido, algunos se nos han perdido, pero hemos estado muy contentos con el proceso que hubo con el M-19 y ustedes están en la vida activa y se mueven y los respetamos y los queremos, tenemos amistad con todo, bueno, una gran parte de ustedes. Pero señores, esto es un Estado, estamos hablando de un Estado, no estamos hablando de una tienda, como para hablar que eso cuesta mucho, estamos hablando de un Estado. Y un Estado no puede ser objeto de un cese bilateral de hostilidades o de respuesta. Ojo con eso, porque es que yo no sé, pues, de pronto en la teoría básica del Estado podría decirse, eso es fácil de hacer y es normal, pero en la teoría más alta del Estado no puede suceder eso. Por supuesto que se puede, por supuesto que se puede y es además un hecho necesario. Aquí no estamos defendiendo solamente los costos económicos de la guerra, sino que se está hablando de la necesidad de superar un conflicto, la necesidad de alcanzar la paz y generar las condiciones para que eso ocurra. Pero, hombre, los diálogos ¿cómo van a parar avanzado. el ejército? ¿Cómo van a parar el ejército si ni siquiera se ha firmado nada? Se está avanzando. De hecho, una de las demandas que también se están haciendo es que se desescalone el conflicto. No, es que y eso se viene desescalonarlo no quiere decir que se firme algo. Pero en este momento ha avanzado y buscar que se den las condiciones para que eso pueda ocurrir de la mejor manera. Es decir, para que esas mismas condiciones del conflicto no sean las causantes hoy de un fin de esos diálogos o de un cese de esos diálogos. Ustedes han analizado en el Congreso que usted dice que está en el grupo. Un segundo termino con esta idea y con mucho gusto. Hay una realidad también dentro de esa necesidad del cese bilateral de hostilidades. ¿Cuántas víctimas deja para un país un día de conflicto? Si estamos en condiciones de avanzar en superar ese conflicto, ¿por qué no buscar que eso ocurra? Es que con eso ustedes se están equiparando. ¿Cómo así que un día de conflicto cuánto cuesta? Qué pena con están ustedes, equiparando pero, el ejército con la guerrilla, por Dios. No lo estamos equiparando en términos, estamos equiparando en términos de una realidad objetiva. Y es que aquí hay actores, porque es que estamos reconociendo, el Estado es el único regulador de la fuerza, señor. ¿Cómo está diciendo usted que está equiparando eso? En Colombia, que es un conflicto político. No, es que ahí es donde tenemos unas dificultades muy tesas. Por supuesto, porque es que si no reconocemos que existe un conflicto político en Colombia, que tiene diversos actores, queda muy patas arriba uno pensar entonces que se va a poder en un momento dado concretar hechos reales de paz para todos, para que Colombia pueda... Yo sí quiero hacerle una pregunta a usted, doctor Jaramillo, ya que estaba tan, espera, Germán, una última cosita, perdóneme los dos. Yo sí le quiero hacer una pregunta a usted, porque yo le veo a usted muy, digamos que, muy cerrado en cuanto a lo que se debe hacer frente a las FARC. Pero yo le quiero preguntar entonces, ¿qué hubiera pasado si ese proceso de paz que trató de adelantar el doctor Uribe en su momento se hubiera llevado a cabo? Es decir, ¿qué hubiera pasado? Había que llegar a un determinado momento en que había que hacer lo que están haciendo ahorita. Dicen ustedes, no es que lo hubiéramos hecho distinto. Eso es una cosa que es un supuesto porque nunca se hizo, no lo supimos. Y ahora se haría distinto porque no se hizo. Pero si se hubiera hecho, yo pensaría que muchas cosas hubieran coincidido. Entonces, ¿cómo se hubiera hecho esto? Germán, estás haciendo una pregunta sobre una conjetura y entonces yo no tengo una respuesta por para eso, una conjetura. ¿Cómo se hubiera hecho? No, por eso le digo, es que eso es una conjetura. Se hubiera tenido que llegar a cierto punto donde vamos a... Yo tendría claro esto para responderle sobre una conjetura, no la voy a responder, porque eso es una conjetura, una cosa que no existió. Pero le voy a decir esto, estoy absolutamente seguro que no tendríamos la posibilidad de proponerle a un ejército que parara. No, porque es que nosotros somos absolutamente fieles y respetuosos de la institucionalidad. Uno no puede poner a un ejército a que vea pasar las cosas. ¿Perdón? Es una conjetura porque el proceso... ¿Cuál conjetura? Pues eso no... O sea, eso es lo que estás diciendo ahora. Por eso le estoy diciendo. Es que yo estoy hablando desde la filosofía política nuestra.
desde nuestro ideario, estoy absolutamente seguro que no hubiésemos puesto un cese bilateral. Eso nunca Germán, se lo hubiéramos propuesto al ejército. Tengo derecho ya. Oye, me parece bien, doctor. A ver, adelante. Yo soy un hombre que sabe oír, yo aprendí eso en Adelante. formación. Aprovechemos el tiempo que Yo nos creo que acaba. Juan Fernando tiene razón en una cosa, Víctor, representante, es en que el Estado no puede equipararse a una fuerza ilegal, por supuesto. Por eso nos dolieron tanto y nos duele tanto los falsos positivos, porque es que cuando una fuerza del Estado actúa igual que el ilegal, Se por pone al Dios, nivel. exacto, el Estado pierde el norte, pierde su legalidad, pierde su legitimidad, y por eso nos duele tanto la corrupción. El conflicto, una de las causas que alimenta el conflicto urbano es la corrupción policial. Hay un debate público, hay que armar un debate público sobre ese tema, pero que además el Estado tiene que garantizar a través de su fuerza pública el orden ciudadano, por supuesto. Claro que sí. Entonces, una tregua bilateral, un armisticio contemplado en la ley colombiana, en la ley marco para la paz Eso es inmoral. y en el derecho internacional humanitario, Eso es inmoral. hace parte del ideario de solución de conflicto, no solo en Colombia, Juan Fernando, para que te A dure ver. un poco más, en todo el mundo. ¿Dónde está? Es que En todo el mundo. Los convenios Entonces, de Ginebra del 12 de agosto de ahí está 1949. claro. dijo que el tema- los temas mira, legales no, son morales pero siempre. además, Eso es inmoral. Pero además hay un tema, lo económico sí tiene sentido, ¿por qué? Colombia, ¿sabes cuál es el continente con más desigualdad en el mundo? América Latina, ¿o no? ¿Saben América Latina cuál es el país con más? No, pero deja. ¿Cuál Sí, sí. es? Dime que no Dale, y dale, entonces dale. yo te discuto. Dale, dale. Oh, y están las fuentes. En ese continente más desigual que es América Latina está Colombia, que es el país de mayor desigualdad en América Latina, ¿sí? Y un día de guerra vale 60.000 millones de pesos. Yo le quiero decir a los televidentes y a las televidentes, 60.000 millones, que eso no es importante para la guerra, para generar recursos, para la paz. Y los muertos. No, más todo lo que implica, más las víctimas, más al calor de la guerra. Eso es un sofisma, es donde, no, es donde estás se tirando fortalece el sofisma, Luis. no, es donde se fortalece el narcotráfico. planteando es inmoral. Los traficantes de Desde el punto armas. de vista político, es inmoral. Eso es un tema de, digamos, tu concepción demoníaca de la vida, de buscar demonios en todas No, ¿cuáles partes, demonios, hombre? de buscar chivos Estás hablando de plata para- Estamos hablando para claro frenar un que sí, ejército, claro sobre que sus sí. elecciones. No, Juan Fernando, ¿cuál frenar hablan de es? plata. Estamos hablando de una tregua, de un armisticio tregua. comprobado. ¿Qué posición moral más Seguido. fuerte que llevar a Por que Dios. el Estado recupere Aquí haya justicia el monopolio social, de las no. armas? Y aquí Porque haya eso es justicia parte de eso, social. que un Estado Por también Dios. reconozca, claro, porque es que a eso va. El Estado tiene que recuperar el monopolio de las armas. Hubo quienes lo intentaron a través de la guerra con algunos Parando el resultados. ejército. Espera un segundo, doctor Juan Fernando. Hubo quienes lo intentaron a través de las armas y de la guerra, estuvieron 8 años dándole las armas, dándole la guerra, con algunos resultados, también con consecuencias muy dolorosas Escúchame, y ¿algunos desastrosas. resultados o los mejores resultados en toda la historia? Con Como lo hizo consecuencias Álvaro Uribe. también muy dolorosas para el país, 4 millones de desplazados, un gran número de falsos positivos, una 4 realidad es- millones, 6.8 en ese- millones el último dato. De desplazados en Colombia. No, ok. pero durante ese periodo. Ah, ok. Durante ese periodo. 4 millones de desplazados durante ese periodo. Es decir, hubo consecuencias muy dolorosas. Ahora se está intentando también conseguir la paz, también recuperar el monopolio de las armas en cabeza del Estado, también desmantelar las estructuras a través de un Lo que usted ejercicio está de diálogo diciendo y es que ya negociación. tuvieron el tiempo algunos, démosle el tiempo a otros con otro método. a otras dinámicas para poder conseguir la paz. O sea que la Colombia dinámica, necesita. escúcheme, le interrumpo, congresista. La dinámica de los 8 años del presidente Uribe de acabar y arrinconar a las FARC no era la apropiada. Yo considero, ¿No era? doctor Juan Fernando, que no. No. Además, porque yo tengo mis recelos frente a la guerra. ¿Usted cuántos años tenía hace 8 años? Yo tenía hace 8 años, 20 años. doctor. O sea, no, es que usted no sabía de política ni leía periódico. Yo creo que eso es muy respetuoso, No, doctor digo, Juan Fernando. pero Por supuesto digo. que sí lo hacía. Y participaba activamente en las discusiones Entonces, políticas. me parece extrañísimo lo que está diciendo, que 8 años del gobierno del presidente Uribe no sirvieron Juan para Fernando, esto. tú eres un hombre A mí razonable. me parece Juan extrañísimo lo que Fernando, está no, diciendo. pero tú Porque eres si un presidente pudo recuperar el territorio en toda la historia de Colombia, se llama Álvaro Uribe Vélez. Estás exagerando, Juan Fernando. Y eso es un gran atributo que tiene que reconocerse el presidente Uribe. Porque el presidente es el único en todos los años de conflicto que ha tenido este país
que ha recuperado territorio. Y la guerra no se acabó y por eso hoy estamos en un proceso de diálogo que busca en este momento superar nos pusieron el conflicto en la línea armado de Santos colombiano. porque íbamos a darle el remate final a esto. Y miren lo que estábamos, entregando el ejército, No están entregando el ejército. la dignidad y la Se institución. está llevando, doctor Juan Fernando. Hombre, Mire por qué es Dios. entregar al ejército cuando lo que se dice es que tiene que ser el Estado Es el que la recupere pregunta el que yo le iba a hacer a monopolio de las usted armas. como congresista, que usted dijo ahorita que estaba en Las comisiones de la paz del Comisión Congreso de la Paz. República, sí señor. ¿Usted se ha puesto a pensar qué está pensando hoy por hoy el ejército? ¿Cómo está la dignidad del ejército cuando ustedes quieren equipararlo y hace rato lo han venido equiparando a la narcoguerrilla de la FARC? Pues el general Alzate salió con otra actitud. Es más, hay una comisión que lidera un general, el general Flores, yo creo que tú lo sabes, que Activo. ha sido un tropero. Tropero en concepción de la guerra es la guerra, vamos a frentear y a buscar a la guerrilla, no nos vamos a esconder, vamos a la ofensiva. Y hoy está sentado ese general de la República activo con una subcomisión con Joaquín Gómez, el militar más activo guerrillero de las FARC en el último periodo. ¿Sabe qué es lo que pasa? La guerra genera no solo corrupción, Germán, sino que genera mucho odio y mucho resentimiento. Y este debate y esta discusión, a mí me gusta venir a Conmovisión en particular porque hay posibilidad de exponer, porque es un tema pedagógico. Pero lo último que quiero decir, según estudios de las Naciones Unidas, ahora no diga que las Naciones Unidas son de las FARC o cualquier cosa, ha dicho que si el conflicto se acaba en Colombia, el Producto Interno Bruto colombiano mínimo crece el doble de lo que crece hoy. Se nos Es así acaba de el tiempo, simple. señores. La Qué paz pena. es lo Se nos social. acaba el tiempo. Nos quedó pendiente. Para otra oportunidad los invitaré para que hablemos un poquito de realmente en qué está el ¿En qué proceso está el ahora. proceso? Porque sí, está- se nos es quedó importante, nos quedó pendiente ese asunto, pero es bueno hablar de todos estos temas y yo creo que el sentimiento es generalizado. Queremos que las FARC dejen de ser el grupo armado que es, para que no sigan haciendo lo que hacen. Y además también, doctor Jaramillo, Víctor y Luis Guillermo, para que deje de ser la excusa de todos los males de este país, supuesto. porque le han achacado los males de este país y hay otros males aquí. Muchas gracias a ustedes por A habernos usted, acompañado. señor, y a los panelistas. Por supuesto, Víctor, Luis Guillermo y Muchas gracias. a gracias, nuestros televidentes. Germán. Un último dato. Mesa de conversaciones.com.co. Ahí se están publicando todos los avances de los diálogos de paz con las FARC y esperemos que prontamente... ¿Mesa? Mesa de conversaciones.com.co. Todos los avances están siendo publicados ahí. Es importante que los colombianos lo conozcan porque yo sí pienso que tienen que Y reprender. viva la paz. Y viva la paz. Muchas gracias. Le viva la paz, sí. Muchas gracias a todos.